En el año 2021, la prensa dio a conocer una noticia que a algunos alegró, pues se informó sobre la muerte de una octogenaria, que para nada era una tierna abuela. ¿Y por qué te hablo así de ella? Porque confesó haber matado a 3 personas en una serie de asesinatos brutales que abarcan un periodo de 15 años. Una historia que te erizará la piel, pues de una forma malévola ocultó muy bien a sus víctimas y cuando descubras la forma en cómo lo hizo, pensarás 2 veces si es bueno confiar en ciertas personas, que aparentemente son inofensivas. Hoy nos enfocaremos en una criminal que por años pasó desapercibida. Ella era Sofía Zhukova, nacida en el seno de una familia de escasos recursos el 18 de marzo de 1939, en la ciudad de Shiyino, en Rusia. No tuvo estudios y creció como una analfabeta, pero algo en lo que era buena era en la tala de árboles, oficio que aprendió desde los 7 años. Luego se vio obligada a mudarse a Khabarovsk, una ciudad que le dio un trabajo estable como procesadora de carne, además de una relación que le permitió ser madre de niños. Algunos de ellos murieron a temprana edad, y 2, una vez que cumplieron la mayoría de edad, se fueron de su casa y se alejaron por completo de Sofía Zhukova, así como de su padre. En 2005 llegaría una tragedia a su vida tras la muerte de su esposo, quien la dejó al desamparo y sobreviviendo con su pensión. Aún así, Sofía Zhukova pudo vivir sin necesidad de tener a alguien a su lado, pues desde muy joven se forjó un carácter que la distinguió del resto de las personas, y esto ocasionó que siendo una mujer de la tercera edad, sus vecinos prefirieran alejarse, pues cambiaba constantemente de humor. A veces se comportaba errática, cortante, incluso grosera, y otras veces era la persona más amable que puedas imaginar, por lo que no sabían si era bueno estar cerca de ella. Además la identificaban como una mujer que lastimaba a los gatos de sus vecinos, y algunas veces la vieron matándolos con su hacha. Pero algo que valoraban de Sofía es que era una mujer que demostraba ser fuerte. Llegaba a cargar grandes sacos de comida y sacaba bolsas enormes de basura, sin hacer un gesto de malestar. Sofía Zhukova era conocida por ser poco amistosa, pero un día, la mujer comenzó a hornear bocadillos para invitar a los niños de su localidad y a los esposos de sus vecinas, a lo que los hombres les decían a sus esposas que era mejor no comerlos, pues no sabían con qué intención los había enviado. Y el ejemplo más claro que no era bueno confiar en ella fue con Anastasia Alexenko, de 8 años, su primera víctima. De ella se cuenta que mientras caminaba hacia su edificio, a eso de la 1 de la tarde con una de sus amigas llamada Valentina, las niñas conversaban sobre algunas cosas del colegio. Pararon a la entrada de la vivienda de Anastasia, y su tono se intensificó, lo que ocasionó que Sofía se molestara y saliera a callarlas. Luego vinieron las amenazas con que les cortaría la cabeza y las manos si se les ocurría desafiarla, a lo que las menores de edad la ignoraron, pues no era la primera vez que la mujer lo decía. Anastasia entró a su edificio, mientras su amiga Valentina partía hacia su casa, confiada que la vecina solo amenazaba, jamás cumpliría su palabra. Pero aquel 14 de diciembre de 2005 demostró que no estaba jugando. Anastasia caminaba por el largo pasillo que conducía hasta su apartamento, cuando Sofía bruscamente la tomó por el cuello y la llevó hasta su apartamento, en donde la golpeó, y con su hacha la asesinó. La mujer no se detuvo, y así continuó hasta que la despedazó por completo. Luego la metió en una bolsa de basura, la cual tiró a un costado del edificio en donde vivían. Pasada media hora, la familia de Anastasia comenzó a preocuparse. No sabían si se había ido con su amiga Valentina o si se había demorado en la escuela. Así que su abuelo, al ver la hora, llamó a Valentina para preguntarle de su nieta, a lo que la menor le respondió que tras dejarla en su edificio no volvió a saber de ella. La madre de Anastasia, Natalia Alexenko, consternada al no saber qué había sucedido, contactó a la policía y les hizo saber que su hija jamás abandonaría su hogar, pues hasta donde ella sabía se llevaban bien. Y cuando se enteraron por Valentina, que a quien había visto entrar junto con su amiga había sido la señora Sofía Zhukova, todo cambió. Les contó que la mujer iba molesta y las había amenazado por hablar fuerte, por lo que no dudaron en visitarla para escuchar su versión. La mujer fue interrogada y ella les contó que se llevaba bastante bien con Anastasia. La niña la visitaba desde antes que su esposo falleciera y pasaba mucho tiempo con ella, pero una vez que su esposo murió, no la visitó más. Únicamente se saludaban en la calle o en los pasillos del edificio. Luego agregó que la niña le había pedido que no le contara nada a sus padres, pues no quería que ellos se disgustaran con ella ante la mala reputación que tenía Sofía, a lo que ella guardó silencio. También contó que el día de su desaparición,
Vio cuando Anastasia subía las escaleras, pero 2 niñas la llamaron, y ella salió por la puerta para nunca más volver. Como buenamente manipuladora, supo cómo enredarlos en sus mentiras, tanto que la policía no puso en duda su afirmación, y sin tomar en cuenta que el día de su desaparición y muerte, se habían encontrado huesos a un costado del edificio. Y a lo que me refiero, es que el día en que los restos de la niña fueron tirados en una bolsa de basura, fueron descubiertos por una mujer que paseaba a sus perros cerca del edificio. Se cuenta que los perros comenzaron a caminar agitados, hasta llegar a la bolsa, la cual tenía manchas de sangre, y con esto la mujer intuyó que una persona había metido intencionalmente pedazos de carne con el fin de envenenar a algunos perros del vecindario. Así que se fue a su casa, contó a su madre y llamó a la policía. Pero cuando estos llegaron solo había manchas de sangre y huesos, pero al creer que eran de animales muertos hicieron caso omiso. Lamentablemente, los restos de Anastasia serían encontrados hasta el 27 de diciembre, en Khabarovsk, es decir, habían movido la bolsa para evitar que alguien diera con ella. Pero un hombre, al pensar que podría darle de comer a su perro con aquella carne, que creía era de algún animal, quedó perplejo cuando descubrió que era carne humana. El hombre también contactó a la policía para hacerle saber del hallazgo, y ellos a su vez localizaron a Natalia Alexenko, quien confirmó con lágrimas en los ojos que esos restos pertenecían a Anastasia. Su madre estaba destrozada, al igual que su abuelo. Pensaban, ¿quién podría haber cometido esta atrocidad? ¿Por qué ensañarse con un ser indefenso? Y sin saberlo, convivían diariamente con su asesina, quien remodelaba su apartamento como si nada hubiera pasado. ¿Cómo pudo vivir tantos años sin sentir culpa? Y este cuestionamiento ha sido un completo misterio. 8 años después cobraría la vida de alguien más, esta vez de su amiga, una mujer de 77 años llamada Anastasia Mikeva. Ella la visitó en su apartamento para pedirle que le permitiera quedarse unas semanas en su casa, ya que había vendido su apartamento para trasladarse con su hija a Moscú. Sofía aceptó, y ambas se adaptaron a su vida, pero un día las mujeres discutieron fuertemente, y para callar a su amiga, Sofía tomó su hacha y mató a Anastasia tal cual y como lo había hecho con la niña que desmembró. Con ella también echó sus restos a una bolsa, y con esto demostró que se había olvidado de cómo se sentía el remordimiento. Pero esta vez estuvo a punto de ser descubierta. Como Anastasia y su hija mantenían conversaciones diariamente, intentó comunicarse con ella, pero no había respuesta de parte de su madre, así que preocupada llamó a la policía para que fueran a buscarla al apartamento de la mujer de entonces 73 años. Era el mismo domicilio que 8 años atrás habían visitado otros elementos de la policía, así que acudieron, y al entrar a su apartamento vieron manchas de sangre en el suelo, a lo que Sofía respondió que a su amiga le había salido sangre de la nariz. ¿Y dónde está?, preguntaron. Se fue con unos familiares a Primory ante una discusión que tuvimos, les respondió. Sofía añadió que le arrebató su bolso, y al abrirlo encontró sus documentos, y además añadió que vio por la ventana cuando Anastasia se subió a un auto oscuro, sin saber qué rumbo tomaría. Aquí algo no encajaba. Le preguntaron cómo es que sabía de su familia en Primory, y lo más relevante es que su ventana no daba hacia la calle, sino hacia el patio, así que era mentira que había visto a Anastasia abordar el vehículo. Sus mentiras poco a poco se fueron descubriendo, y cuando interrogaron a los vecinos no pudieron evitar sentir repudio hacia ella al escuchar que se ponía la ropa de su amiga. Sin embargo, no había suficientes pruebas para arrestarla. Incluso se descubrió que remodelaba su casa y sacaba muebles con algunas manchas de sangre que eran visibles, y aún así decidieron que lo mejor era investigar para tener un respaldo. Pero pasaron años y no había nada. La mujer era despiadada y no dudó en hacerle daño a un tercero, un hombre que tenía por nombre Vasily Sliaktich, de 57 años, originario de Ucrania, quien en enero de 2019 alquiló el apartamento de Sofía por 10 rublos por semana. Vasily tenía problemas de alcoholismo y trabajaba como conserje, pero durante la noche del 28 de enero, unos vecinos se quejaron de unos sonidos provenientes del apartamento de Sofía. Eran tan fuertes que les impedían dormir, y de pronto todo quedó en silencio. A la mañana siguiente los mismos vecinos vieron cuando Sofía sacaba una bolsa negra, bastante pesada, y que apenas si podía levantar, pero al ser cambiante en su comportamiento, decidieron no ayudar y que siguiera en lo suyo.
Ese mismo día volvieron a escuchar esos golpes que no eran otra cosa que el hacha de Sofía, que golpeaba una y otra vez como si quisiera cortar algo grueso, seguido de una sierra que cortaba repetidas veces. Esta vez su plan no saldría como acostumbraba, ya que la bolsa fue descubierta por 2 estudiantes que vieron a unos perros peleando por lo que estaba dentro, y una vez que vieron restos humanos, casi gritan de la impresión. La policía, al saber de este hallazgo proveniente del mismo domicilio, en donde habían ocurrido 2 asesinatos, contactaron a la novia del occiso, quien señaló que el hombre rentaba un apartamento cuya casera era Sofía Zhukova. Esto ya era demasiada coincidencia, así que nuevamente acudieron al apartamento de la mujer y descubrieron sangre en el hacha, que al analizarla coincidía con la de Vasily. Esto, en lugar de incomodar a Sofía Zhukova, la hizo más cínica, tanto que aseguró que no conocía bien a aquel hombre. Cuestionaron de quién era la sangre, a lo que ella sin ninguna culpa dijo que era de su amiga, quien años atrás había vivido con ella. Pero esta mentira no le funcionaría esta vez, por lo que fue arrestada. El interrogatorio fue una de las situaciones más complicadas, ya que al escucharla no podían saber si decía la verdad o no. Incluso afirmó que la noche del 28 de enero, Vasily llegó al apartamento, le pidió una taza de té y ella amablemente los invitó a pasar. Contó que el hombre había llegado con un amigo y entre los dos habrían abusado sexualmente de ella. Esto la hizo enfurecer y al ver a Vasily fuera de sí tomó el hacha y lo mató. Esta no sería su única confesión, ya que en su celda le contó a sus compañeras que había asesinado y desmembrado a Anastasia Alexenko, así como a Anastasia Mikeva, la niña de 8 años, y una de sus amigas. Esto fue avisado a las autoridades, quienes acudieron al apartamento y tras revisarlo detenidamente, descubrieron que la sangre había sido tapada para no ser hallada, de ahí que con cada asesinato remodelara su vivienda. En un principio atribuyeron estos asesinatos a que Sofía padecía algún trastorno mental, pero se asombraron al descubrir que estaba en perfectas condiciones, y no dejaba de decir que había secuestrado y asesinado a la niña. Había matado a su mejor amiga, pero en cuanto a Vasily, aseguraba que lo merecía, pues la había violado, y ¿qué querían que hiciera? Como parte del proceso recreó la escena del crimen, y al verla tan despreocupada, Natalia Alexenko, madre de Anastasia, discutió con la asesina respecto a lo que le había hecho a la pequeña. ¿Por qué asesinarla? A lo que la mujer únicamente la insultaba. El proceso se complicó cuando la situación sanitaria que afectó al mundo hizo más lento su juicio, pero cuando Sofía contrajo el virus en 2020, sus días estaban contados, y a finales de diciembre la mujer perdió la vida pese a que recibió un tratamiento. Sofía fue acusada de 3 homicidios el 18 de enero de 2021. Se desmintió que hubiera más víctimas, o que se haya comido órganos u otros restos, más bien lo atribuyeron al odio colectivo que las personas ya le tenían. Pero los vecinos estaban seguros que al escucharla cortar la carne, y al saber que dentro de su refrigerador tenía órganos de sus víctimas, no tenían duda de que se los había comido, o posiblemente cuando les daba los bocadillos a los niños o vecinos, era de carne humana. La asesina en serie más longeva en Rusia es quizá uno de los casos más impactantes que existen en la historia criminal del país, principalmente por la frialdad que demostró en la audiencia y su desfachatez al afirmar que había asesinado. Si te gustó el video, por favor regálame un like y compártelo con tu familia y amigos, me ayudarías mucho. Yo soy Laura y ya sabes que te espero en el próximo video con una historia nueva, que seguramente será aún más estremecedora. Hasta la próxima.